Vamos a la palabra del Señor. Bueno, estamos hablando los martes acerca de, ¿cómo llama el tema? Ángeles con misiones especiales. Y quiero que alguien busque, por favor, Hebreos capítulo número 1, verso número 14, que es el texto que de alguna manera tenemos como referencia para todo ese tema que hemos estado desarrollando. ¿Alguien lo tiene para que me ayude a leerlo? Vamos a leerlo con más ganas. ¿Qué dice allí? No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Y bueno, Señor, estamos delante de tu presencia, hemos orado, hemos disfrutado, hemos cantado, hemos dado, bueno, que esta noche tu gloria descienda y juntos podamos disfrutar de este tema tan precioso de ángeles con misiones especiales. Bendigo a mis hermanos que han llegado, que tú hables a sus corazones y que juntos disfrutemos de tus maravillas en el nombre de Jesús. Amén. Los que han venido los martes, recuérdenme algún datico que recuerden sobre los ángeles. A ver, ¿qué hemos aprendido acerca de esta temática? Porque es más bien una temática doctrinal acerca de los ángeles. A ver, ¿me ayudan? Los ángeles adoran a Dios. Los ángeles adoran a Dios. ¿Qué más? Se gozan, amén. ¿Qué más? Son los encargados bueno, de emitir los juicios y a quienes Dios va a usar para traer los juicios sobre la humanidad, exceptuando obviamente la iglesia. ¿Qué más aprendimos? Hemos aprendido acerca de los ángeles. Bueno, también. ¿Alguien? ¿Sí? Ah, hablamos de que los ángeles tienen que ver con Dios desde la eternidad, fueron creados por Dios. Los ángeles tienen que ver con las diferentes eras o etapas de la historia. Los ángeles han tenido que ver con Cristo desde su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección y durante su segunda venida también son muy claves. Los ángeles tienen que ver con los diferentes juicios, tienen que ver con las naciones, tienen que ver con Israel. Pero notemos cómo los ángeles están, Dios los puso prácticamente en toda la historia, desde el principio hasta el fin de la humanidad, y aún siguen siendo un ministerio activo para los hijos del Señor. Hoy, y terminamos el tema hoy, vamos a ver el aspecto de los ángeles con respecto a la iglesia. Y con respecto a la iglesia, ya leímos Hebreos 1:14. Ellos son espíritus ministradores en favor de aquellos que serían herederos de la salvación. Pero los ángeles, un ministerio antes de que la iglesia fuera establecida a través de Jesucristo y luego la iglesia primitiva, ellos fueron los encargados de comunicar y revelar el significado para el cual la iglesia se aprovecha hoy. O sea, antes de Cristo, sobre todo con el profeta Daniel y en Apocalipsis, los ángeles revelan lo que sería el proceso de juicios, lo que sería el proceso de lo que llama la escatología o eventos futuros, donde también la iglesia tiene una parte fundamental en ese proceso, pero además quienes anuncian para el final, antes de la segunda venida, todo lo que va a ocurrir. Y vamos a leer solamente algunos versículos. Daniel capítulo 7, verso 15. Daniel capítulo 7.
En el capítulo 7 habla de que Daniel tiene una visión, ¿sí? Y en el versículo 7 dice, se me turbó, el versículo 15 de Daniel 7 dice, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Y el ángel comienza, escuchen, y el ángel comienza a explicarle todo a partir de allí, los diferentes reinos e imperios que se levantarían en la tierra hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. El ángel aquí le habla entre el versículo 15, aquí en la iglesia, yo ya enseñé eventos futuros, por lo tanto no voy a repetir. Del versículo 15 hasta el versículo 27 está hablando, le está explicando el ángel a Daniel acerca de todos los eventos futuros con respecto a imperios, gobiernos que se levantarían y que tienen que ver con todo lo que ha ocurrido y ocurrirá en la humanidad. Pero a ver, ¿en qué parte quiero decirles? El versículo 28 dice, aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Aquí, ¿quién está hablándole a Daniel? Un ángel. Pero miramos otra porción en el capítulo 8, verso 13. Otra visión que Daniel tiene. Y dice, entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el ejército y el ejército para ser pisoteados? Y el ángel le explica a Daniel acerca de todo lo que significa las 70 semanas de Daniel. Ya les enseñé a ustedes sobre el significado de esas 70 semanas y todo lo que va a ocurrir hasta el final, hasta la venida del anticristo y luego Jesucristo. Mira el versículo número 16. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, me gritó y dijo, Gabriel, enseña a esta la visión. Vino luego a ser cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré, me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Bueno, y usted puede leer el resto, y el ángel le da interpretación de lo que es la visión que Daniel tiene. En estos dos capítulos y en el capítulo 12 de Daniel, las visiones que Daniel tiene tienen que ver sobre los gobiernos, los imperios, los reinos, tiene que ver con todo lo que pasa con la iglesia, tiene que ver con la resurrección de Jesús, tiene que ver con la muerte de Jesucristo, tiene que ver con la destrucción de Jerusalén, tiene que ver con el establecimiento del anticristo y gobierno del anticristo, el pacto que el anticristo firma con las naciones en los primeros 3 años y medio, y luego cuando ya se da a conocer como supuesto Dios y comienza a perseguir y a destruir al pueblo de Dios. Todo eso que les mencioné, ya lo enseñamos acá en la iglesia, también los martes en eventos futuros. Simplemente lo estoy como recordando porque es un ángel es a un ángel a quien Dios utiliza para hablarle a Daniel todas estas cosas que habrían de ocurrir hasta la segunda venida del Señor y el establecimiento del reinado eterno de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a Apocalipsis 1:1, Apocalipsis capítulo 1, y otro va a leer Apocalipsis 22, 6 y 8. Apocalipsis 1:1, ¿qué dice? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Se dan cuenta? Un ángel. Todo el Apocalipsis, escúchenme, amados hermanos, hubiera sido muy fácil para Dios haberle hablado a Juan. Hubiera sido muy fácil para Dios haberle hablado directamente a Daniel. Pero ¿a quién utilizó el Señor para hablar todos los eventos que habrían de suceder? A un ángel. Con eso vemos la importancia del ministerio angelical. Y el capítulo 22, versos 6 al 8, ¿qué dice? Otro que lo lea, por favor.
En Apocalipsis. Sí, Señor. Muy bien. Entonces, una vez más, notemos cómo es un ángel que Dios envía para dar a conocer todas las cosas que van a ocurrir. Todo el Apocalipsis, amados hermanos, todo lo que usted lee en el libro de Apocalipsis es hablado por un ángel al apóstol Juan. Entonces, con eso vemos el valor tan impresionante que Dios le da a sus ángeles. Y cuando hablamos de la iglesia, también los ángeles tienen ministerios específicos. Por ejemplo, los ángeles responden o Dios los envía como respuesta a las peticiones de oración. Alguien busque Hechos capítulo 12, versos 5 al 10. Hechos capítulo 12, versos 5 al 10. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué hacía? Oración sin cesar a Dios por él. Y luego en los versículos 6 dice que Pedro estaba custodiado, más custodiado que quién sabe qué. Pero en el versículo número 7 dice, he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Luego le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Bueno, más adelante dice que ya salen a la calle y el ángel se va. ¿Por qué vino el ángel, iglesia? ¿Por qué Dios envió un ángel? Diga, porque la iglesia estaba orando sin cesar. Mire, lo he dicho varias veces y lo voy a repetir. Dios puede hacerlo así. Dios simplemente puede hablar y hacer cualquier cosa. Y esta tarde orando pensaba, no, esta madrugada orando por esta palabra pensaba, el Señor, cuando leemos Hechos, Génesis 1 y 2, capítulo y 2, encontramos que ¿qué hizo Dios para la creación? ¿Usó ángeles? Su palabra fue suficiente para que hubiese la creación, pero a partir de que Dios creó al hombre y después de que el hombre pecó, ya Dios envió mensajeros en diferentes momentos a diferentes personas para cumplir propósitos diferentes. Y voy a retomar lo que les decía hace unos instantes. Dios lo seguirá haciendo. Iglesia que ora tendrá a un Dios que envía ángeles. Amén. Iglesia que ora tendrá un Dios que envía ángeles, que responderá a las peticiones. Pero en segundo lugar, también los ángeles son enviados por Dios para la salvación de personas. En Hechos capítulo 8, verso 26, Hechos capítulo 8, alguien que lo lea por favor. Hechos 8, 26. Hacia el sur. Ok, en ese pasaje encontramos que Felipe está en cierto lugar y Dios toma a Felipe y lo lleva en el espíritu. Lo transportó el Señor a Felipe y le dice, ve a tal lugar, y ya lo mandó. ¿Cómo lo mandó? Yo no sé, pero lo transportó el Señor a ese lugar. Y como se hubiera hecho así el Señor, pero obviamente fue el ángel, ¿sí? ¿Y para qué? ¿Para qué ese ángel se acercó a Felipe? Para que Felipe respondiera a la necesidad de un hombre que iba en su carruaje gubernamental,
que venía de adorar y regresaba a su país, a la reina de Etiopía, a la reina Candace de Etiopía, y que durante el camino, ¿qué estaba haciendo este etíope? Leyendo acerca del profeta Isaías. Y precisamente el ángel transporta a Felipe de un lugar a otro y se pone junto al carro y escucha que este hombre está leyendo Isaías. Y cuando le dice Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y la respuesta del etíope fue, ¿cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? Y dice que Felipe se subió al carro y comenzando de los profetas, los salmos, comenzó a hablar acerca de Jesús y estaba leyendo Isaías precisamente el 53, le habló de Jesús, de la salvación, de la resurrección, y como respuesta, ¿qué le pasó a este hombre? Se arrepintió, conoció a Cristo y aparte de eso, como ñapa, ¿qué hizo? Acá hay agua. ¿Qué impide que yo pueda bautizarme? Nada. Y ¡chum! Al agua. Entonces note también cómo Dios usa ángeles. Y yo quiero, iglesia, que usted y yo despertemos. Clame usted. Clame por un familiar que no conozca de Dios. Póngase a clamar intensamente. Estamos orando por avivamiento. Yo no sé si algunos de ustedes aún no han conectado en su espíritu con lo que significa avivamiento. Avivamiento significa salvación. Avivamiento significa que la gente que no conoce de Cristo conozca de Cristo, se arrepienta. Avivamiento significa que su familia conozca de Dios, se arrepienta, se reconcilie. Y si usted se pone a orar, si usted junta como familia, se ponen a orar por una persona, por dos personas, por ese papá, ese esposo, ese hijo, de una forma, ¿cómo lo digo? Disciplinada, apasionada, con fervor, le prometo que Dios algo sobrenatural va a hacer en esa persona por la cual está usted orando. ¿Lo cree o no lo cree? Amén, yo lo creo, qué bonito, qué bendición. Pero también, y veamos el versículo, el capítulo 10, verso 3 de Hechos 10:3, para que vean que lo que digo está en la Biblia. Verso 4. Ok, paremos ahí. Hay un hombre llamado Cornelio, es un centurión romano, es un pagano. Escuchen esto, es de los malos. Para el pueblo de Dios es de los malos, porque es centurión romano. Porque Roma tenía subyugado a Israel en esa época. El imperio más poderoso que ha existido fue el romano. Y hay un centurión que tenía algunas características diferentes a los demás. ¿Qué dice que hacía el centurión? Oraba. ¿Qué más hacía? Era un hombre justo, piadoso. Aparte de eso, servía al pueblo de Dios, servía a los judíos. Y aparte de eso, oraba y daba limosnas. ¡Qué interesante! ¿Era evangélico? ¿Era aleluya? ¡No! Pero por eso uno a veces es mejor callarse y no emitir juicios. Porque no sabemos que aunque aquellos que para uno son muy malos, hay algo bueno que Dios vea y Dios decide enviar un ángel para que esa persona venga a conocerlo. Y es un ángel a quien Dios le envía a este hombre para que este hombre envíe a una ciudad llamada Jope a traer a un hombre llamado Pedro. Y mientras este ángel está con Cornelio, el apóstol Pedro, después de un ayuno, tiene una hambre tremenda, una estasis que le da, y un ángel viene y lo visita y le dice, ven, van a venir unos hombres para que vayas a tal lugar, y esa familia necesita de Jesús. Estoy parafraseando. Hermanos, estamos en avivamiento, y yo no sé cuántos ángeles el Señor va a enviar a esos amigos, familiares, personas que usted ha pensado que, no, ese no,
No, ese no. No, ese no. Usted no sabe, hermanos. También los ángeles participan en la salvación de muchas personas. Voy a dejar acá mejor, porque tengo un tema muy lindo para hablar inspiracionalmente sobre ángeles. Tengo apenas 18 minutos, o sea que no puedo terminar hoy. Ustedes son muy de buenas. ¿Quién se rió? Vaya conmigo, por favor, a Génesis 22. Voy a tratar de que en 15 minutos abarquemos este tema. Génesis capítulo 22. Dice la palabra del Señor: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí un altar y compuso la leña y ató a su hijo, Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me he rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Es otro pasaje muy especial, muy inspiracional, muy desafiante, donde nos habla de la intervención de un ángel. La primera cosa que encontramos en este pasaje es una prueba. ¿Y la prueba cuál es? La prueba significa que Dios le dice a Abraham, ¿qué le dice? Toma tu hijo, tu único, a quien amas, y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces, lo primero que vemos en este relato es una prueba. Pregunto: ¿Dios se da el derecho de probar a sus siervos, sí o no? Sí, ¿cierto que sí? Dios, como Él quiere, cuando quiere, a través de quien quiere. Dios prueba a sus siervos. Y no era una prueba fácil. Yo pregunto, Juan David sacrifica a Juanita y me mira ella, toda enamorada. Yes, sir.
y corre con Juanita para el monte para sacrificarla. Y la cara de Lina, ay, pobrecita, como loco. Pero esto es literal. Pero puede ser que Dios no le diga a Juan David, sacrifica a Juanita. Pero puede ser que Dios le diga a usted, de usted algo en su vida que quiere que usted le sacrifique, que usted lo ofrezca en holocausto. ¿Se me va a entender? Lo segundo que quiero compartir esta noche es lo que para Abraham significa un sacrificio para Dios. En el versículo número 5 dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. ¿Y qué dice? Aquí cuántos adoran. ¿Ustedes creen que adorar es fácil o difícil? Pues adorar aquí en la iglesia es muy fácil. ¿Sí o no? Aquí en la iglesia se canta muy rico y se adora y uno llora y uno se transporta. ¿Cuántos oros ministrados esta noche con la adoración? Aquí en la iglesia cantar y adorar es muy fácil. Pero para Abraham, la iglesia, adoración no tiene que ver con levantar manos ni cantar. Para Abraham, adoración tiene que ver con muerte y con obediencia. Punto. Si lo quiere escribir. Eso es para Abraham adoración. Porque él, cuando Dios le dice, inmediatamente Abraham prepara todo lo necesario para ese holocausto. Leña, cuchillo, fuego y la víctima. ¿Quién era la víctima? ¿Quién era la víctima? Isaac, punto. ¿Sí? Y por eso cuando él llega al lugar ya donde Dios le ha indicado para subir con su hijo, para sacrificarlo, él le dice a sus siervos, quédense aquí, que mi hijo y yo iremos y haremos un culto de alabanza arriba, ¿verdad? Y adoraremos. Segundo, ¿no? Dios prueba y ante la prueba, Abraham lo que hace es determinar adorar al Señor. Sabe que le cuesta, pero lo que a él le cuesta, eso para él es adoración. Mire por favor, amado hermano, en el versículo 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. En tercer lugar, para Abraham significaba que tenía que preparar un altar. No hay posibilidad de adoración para Abraham si no hay altar. No hay posibilidad de adoración y cumplirle a Dios si no hay altar. Porque para Abraham, que era un hombre de altares, el altar significa el lugar donde se muere, el lugar donde se sacrifica, el lugar donde se entrega, el lugar de la rendición, el lugar de la consagración, el lugar donde se renuncia a todo por el Señor. Y por eso Él hace un altar. Pregunto, ¿le faltaba algún elemento al altar? Pregunto, ¿le faltaba algo al altar? ¿Qué le faltaba al altar? Diga, nada. No le faltaba nada, porque el fuego lo tenía. ¿Y para qué creen ustedes que tenía fuego? Después de matar a Isaac, quemarlo. Porque era lo que a Dios le gustaba, el olor fragante de la carne, el sacrificio vivo. Algunos ven, se ve como un poquito, ¿qué es la palabra? Juanita ya le metió en el cuchillo, habría que quemarla para que huela rico. ¡Qué tremendo! ¿Verdad? Pero ahora escuchen esto. En el versículo número
10 dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ahora interviene el ángel. Verso 11, entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. ¿Qué le dice el ángel a Abraham? En otras palabras, no lo mates, porque ya sé que me temes. Ya sé que soy el número uno. Ya sé que de verdad soy importante para ti. Ya sé que aún te doy un hijo para que tengas generación, seas una multitud y decidiste entregármelo a mí. En otras palabras, lo que Dios le dijo a Abraham es, lo mataste para mí, es hablándolo simbólicamente. Sé que me temes, sí, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ahora quiero hacer reflexiones para terminar. Y en el versículo 13, después de que el ángel le habla, ¿qué ocurre ahí? Dice que alzó Abraham sus ojos y que miró un carnero, un animal trabado en el zarzal por sus cuernos. ¿Y qué hizo Abraham? Uy, ¿te imaginas la felicidad? ¿De quién? Hombre, yo pienso que de Isaac. Allá amarrado ya le iban a pelar. Uy, ¿ah? Y por eso Abraham le pone a ese lugar, Jehová proveerá. ¿Y sabe cómo se llama en hebreo esa expresión? Jehová Jireh. La primera vez que a Dios se le llama proveedor o Jireh es ahí. Y ese nombre se lo puso Abraham al Señor porque en sustitución de su hijo le dio un carnero. ¿Y qué hizo Abraham? Tomó el carnero, lo puso del altar, lo degolló, se lo quemó y se lo ofreció al Señor. Y quiero terminar, amado hermano. En el versículo 15 dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, que hace Dios con Abraham, a través del ángel, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Veamos el orden. Primero, ¿qué dije qué? Primero, ¿qué? Prueba. Segundo, ¿qué? Obediencia, adoración, altar, muerte. Quinto, provisión. Y sexto, promesa de trascendencia y de multiplicación. Ahora yo quiero empezar de atrás hacia adelante. ¿Cuántos de ustedes quieren llegar a ser grandes? ¿Cuántos quieren ser multiplicados? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Segundo, ¿cuántos necesitan provisión del Señor? Yo no escucho. ¿Cuántos necesitan provisión del Señor? Amén. Claro que sí, Juanita. Pero tercero, ¿cuántos están dispuestos a matar por el Señor? Y estoy hablando en sentido figurado. ¿Cuántos están dispuestos a poner en el altar aquello que les cuesta ofrecer? Aquello que les cuesta dar, aquello que para usted es muy importante y aún no se lo ha podido soltar al Señor. Puede ser su mal temperamento, puede ser algo, un pecado, puede ser una situación, yo no sé. ¿Qué le está costando a usted? Puede ser que a usted le cueste diezmar, puede ser que a usted le cueste servir. Yo no sé qué áreas, qué aspectos usted debe colocar en el altar y matarlo. Eso que para usted ha sido difícil y necesita obedecer.
Pero cuarto o tercero, ¿cuántos de ustedes de verdad quisieran adorar al Señor? Y termino. ¿Cuántos quisieran que el Señor los probara? ¿Cuánto que empecé de atrás para adelante? Uno quisiera, escuchen esto hermanos, para que oremos. Uno quisiera que si Dios lo prueba a uno, inmediatamente ¿a dónde lo manda el Señor a uno? A la trascendencia. Pasé la prueba, gloria a Dios, Dios me dio lo que necesitaba y ya Señor, avivamiento, hazme grande, multitudes, úsame. Pero nos cuesta pasar el proceso, nos cuesta rendir, nos cuesta obedecer, nos cuesta morir y nos cuesta adorar como de verdad Dios quiere que le adoremos. Adoración es más que cantar. Adoración es la capacidad y la disposición de colocar en el altar aquello en el cual yo no puedo obedecer, aquello que me queda difícil, aquello que no quiero, aquello que me está costando. Y me parece que la voz del ángel fue tan oportuna, primera vez. No lo hagas, Abraham, porque ya sé que me obedeces. Cada vez que usted y yo nos arrodillemos y le rindamos al Señor eso que nos está costando sacrificar, habrá una voz del cielo, habrá un ángel del Señor para ayudarle porque Él sabe que le cuesta. ¿Ustedes creen que a Abraham le costaba? ¿Ustedes creen que para Abraham era difícil? Es obvio, le costaba. Pero Dios envió su ángel para darle fortaleza. Igual, Dios lo va a hacer con usted y conmigo. Basta que se arrodille y diga, aquí está Señor. ¿Están escuchando? Pero segundo, si como Abraham somos fieles al Señor, Dios tiene algo mejor para usted. Más que un trabajo, más que una provisión sencilla, más que cosas que usted necesita. Dios quiere bendecirle en grande. Dios quiere usarnos en grande. Dios quiere levantarnos en grande. Dios quiere multiplicarnos en grande. Cada vez que yo oro por avivamiento, mis amados hermanos, yo tengo desconectado con mi mente cosas grandes. Yo no sé si usted está conectado con eso, yo no lo sé. Esta madrugada oraba y pensaba, Señor, cuando tus hijos se conectan a orar conmigo por avivamiento, ¿qué estarán pensando? Cuando los pastores y los hermanos se conectan a orar a las 3 de la mañana, yo pregunto, Señor, ¿qué estarán pensando? Cuando alguien ora por avivamiento en algún aspecto, ¿con qué conectará su cerebro? ¿Con qué conectará su corazón? Y les quiero decir, Dios quiere que su cerebro y su corazón conecten con algo diferente. Es lo que Él quiere hacer a través de usted y a través de nosotros. Algo trascendente, algo de verdad impactante. Algo que transforme, algo que provoque que cada uno de nosotros seamos usados de una manera muy especial. Me bendice mucho este ángel, el ángel del Señor, porque le dio a Abraham 2 noticias maravillosas. Una para provisión, ¿recuerdan? Y la otra para decirle, te bendeciré, te voy a multiplicar. Tu descendencia heredará naciones y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Qué lindo el Señor. Pónganse de pie, hermanos.